Dice que hace usted el ridículo y dice más. Dice que nadie mejor que usted para internacionalizar el conflicto. El solo hecho de que sea el portavoz de Exteriores quien hable de Cataluña ya es una declaración de intenciones sobre la Generalitat. Bueno, yo creo que opinar sobre el tema de Cataluña es una operación de alto riesgo, pero me parece de más alto riesgo el que no haya un relato alternativo al relato que está construyendo desde hace mucho tiempo la Generalitat. Y que ese relato se contrasta con la realidad, se contraponen razones con razones, o podemos ir a un choque de trenes en que perdamos todos. Es decir, yo estoy convencido de que una secesión de Cataluña sería muy perjudicial para Cataluña, pero naturalmente sería perjudicial para España. Yo no concibo España sin Cataluña personalmente. En segundo lugar, la comparación entre el caso del referéndum en Crimea y la consulta en Cataluña, lo único que yo señalé, y está en un documento que he repartido a los 28 ministros de Asuntos Exteriores que lo han asumido en su totalidad, es que el referéndum en Crimea, por ser contrario a la Constitución ucraniana, que consagra la indivisibilidad de Ucrania, era contrario a la legalidad internacional. Y que por ser contrario a la legalidad internacional no podía producir consecuencias jurídicas, no podría ser reconocido por la comunidad internacional. Todo lo demás es diferente. Es decir, Crimea fue rusa hasta antes de ayer, desde Catalina la Grande, me parece que era en 1783 hasta 1954. En Crimea hay una base rusa que tiene un contrato hasta el año 2042, con la posibilidad de tener 25.000 hombres en armas, y hay una mayoría rusa. Y Cataluña forma parte de España, pues unos dicen desde su incorporación a la Corona de Aragón, otros desde Caspe, en todo caso, 500 años y nunca ha estado separada de España. Por tanto, las circunstancias históricas son distintas. Pero lo importante, desde el punto de vista de la legalidad internacional, insisto, es que un referéndum que es contrario a una constitución interna que consagra la indivisibilidad del territorio no puede ser reconocido por la legalidad internacional. Quiero decir que los únicos que se han hecho una comparación fuera de la comparación jurídica que yo he hecho es exactamente la Generalitat de Cataluña, que remitió... Imagino que se refiere usted a un documento que hemos capturado en el que, bueno, Cataluña ha enviado ese documento a todas las embajadas españolas. Ellos mismos ponen a Ucrania como ejemplo a seguir. Y dice así: la Constitución se presenta como una verdad eterna, pero se obvia que las cosas pueden cambiar en tan solo unos meses, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Y pone de ejemplos los referéndums que ha habido en este país. A veces las verdades eternas políticas duran meses. Y dice, si además el debate se cierra en falso, puede desembocar una situación como la que vive justamente Ucrania en estos momentos. Por tanto, quiero dejar muy claro en qué hay paralelismo y en qué hay diferencias. En cuanto a la reflexión de Rubalcaba, bueno, es una reflexión como mínimo precipitada. Si sus compañeros que están en los gobiernos en Europa le hubiesen transmitido el documento que han avalado todos sus servicios jurídicos y que ha avalado el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y el Consejo de Jefes de Estado y Gobierno, cuando dijo literalmente, repito, un referéndum en contra de lo que dispone una constitución interna es contrario a la legalidad internacional. Eso ha pasado en otras partes. En Georgia hubo 2 referéndums, en Osetia y Abjasia del Sur, y el resultado es que esas 2 repúblicas independizadas de Georgia están reconocidas por Rusia, Venezuela, Nicaragua y 3 microestados del Pacífico. ¿Y cree usted que es lo que ocurriría en el caso de que Cataluña declarase unilateralmente la independencia? ¿Exactamente eso? Lo que ha dicho la comunidad internacional, no solo la Unión Europea, sino los Estados Unidos. Una declaración unilateral de independencia, por ilegal, por inconstitucional, no puede tener reconocimiento internacional. ¿Trabaja el gobierno con esta hipótesis que más, por otro lado, no descarta? Mire usted, yo no creo que vaya a haber una consulta y espero que no haya una declaración unilateral de independencia. De lo que se trata ahora es de bajar el clima emocional, de restablecer el diálogo, de ver lo que es posible y no es posible. Pedir lo imposible era el eslogan de mayo del 68, pero en política internacional no funciona. Por tanto, intentar buscar una solución a este clima emocional dentro de lo que marcan las leyes. El problema siempre en
en la legalidad es que no es un problema de mayorías o minorías, es un problema de legalidad o ilegalidad, punto. ¿Por dónde pasaría esa solución? Dentro de la legalidad, ¿qué dice usted? Pues mire, yo para empezar creo que hay que analizar la realidad. Y la realidad es que los dos grandes argumentos sobre los que se ha construido el relato secesionista, España no nos quiere, España no nos roba, a Cataluña le va mal, no son reales. Si algo hace que este proceso, esta cuestión sea tan dolorosa es porque tendrán que admitir que tanto aman a Cataluña los que creen que la solución es la secesión como los que creemos que para Cataluña y para España es mejor ir juntos. Entonces estamos en un clima de emociones. Y desde el punto de vista racional, el gran problema que desmiente las propias declaraciones anteriores es que a Cataluña le ha ido mal en España. Cataluña le ha ido muy bien en España. Si usted repasa las declaraciones últimas de los dirigentes de Convergencia, desde 1980 a 2003, llegaron a decir que había sido el periodo más brillante de la historia de Cataluña en los últimos 500 años. Y probablemente es verdad. Es decir, Cataluña es la primera autonomía en términos de riqueza absoluta, es la primera en volumen de exportaciones, es la primera en volumen de importaciones, es la segunda en cuanto a destino de inversiones extranjeras, es la segunda con más población y es la segunda comunidad detrás de Canarias en número de turistas. Ministro, le veo con muchas cifras, con muchos datos sobre la mesa. Me imagino que eso formará parte del roadshow que va a hacer en Cataluña a partir del mes de abril, ¿no? Tan pronto vuelva usted de Filipinas. No, vamos, yo estoy permanentemente en Cataluña, quiero mucho a Cataluña. Creo que el problema central ahora es la viabilidad jurídica y económica de una Cataluña independiente. Eso pasa por el reconocimiento internacional, que forma parte de mis tareas cotidianas. Si alguien puede explicar cuándo se produce un reconocimiento y cuándo no, es el Ministerio de Exteriores, y de su integración en la Unión Europea. Y la Secretaría de Estado de la Unión Europea también está en mi departamento. Por tanto, yo creo que tengo la obligación de explicar eso, porque no quiero que le pase a Cataluña lo que yo creo que es malo para Cataluña. Y cuando se hace una opción política, la ley de transparencia es muy clara, ¿no? En Canadá hay que decir la verdad, hay que analizar los datos. Usted puede tomar esta opción o puede tomar esta otra opción, pero sepa cuáles son las consecuencias reales. Sustituyamos un poco el mito por la razón, los datos por las emociones. Pues enseguida hablaremos también de Ucrania, porque no sé usted cómo lo ve, pero déjeme que le haga una última pregunta antes de darle voz a nuestros contertulios. A mí me da la sensación de que las sanciones aprobadas por Washington y por Bruselas, en fin, a Putin le ha provocado casi caricias, es decir, no se ha arrugado lo más mínimo. Y la prueba la tenemos es que, bueno, ya se está preparando Ucrania para la retirada de sus tropas de Crimea, ¿no? ¿De qué ha servido? Bueno, como casi todo en la vida, es qué se ha hecho y qué es lo que se podía hacer. ¿Cuál era la opción alternativa? Todos estamos de acuerdo en que la solución militar es inviable en estos momentos. Por tanto, hay que moverse dentro de la realidad, dentro de la posibilidad. Y sobre todo, ¿qué es lo que se quiere? Y lo que se quiere es restablecer la legalidad internacional. Es decir, no conceder efectos jurídicos a un referéndum que es inconstitucional y, por tanto, respetar el principio de integridad territorial. ¿Cómo se hace eso? Hay 3 fases en las sanciones. La primera se agotó, es decir, se han suspendido las conversaciones en materia de visados. Se ha suspendido la negociación del acuerdo que tenía que sustituir al antiguo. Ahora estamos en una fase de prohibir viajes y congelar activos de las personas que más responsabilidad han tenido en la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal. Y queda una tercera fase muy complicada, que es el establecimiento de sanciones comerciales, económicas y energéticas. Pero hay que tener en cuenta, primero, para que Ucrania tenga solución tienen que colaborar la Unión Europea y Rusia, las dos. Segundo, Rusia es un actor importante en la escena internacional. De las cosas que tenemos encima de la mesa, que parece que se nos han olvidado, pero están ahí, son muy urgentes. Dossier nuclear iraní, Siria, proceso de paz de Oriente Medio, habrá que resolverlos con Rusia o no se resolverán. Me está diciendo que no nos podemos permitir enemistarnos con Rusia. No se puede, lo que digo es que no se puede ignorar a Rusia.
España tiene tropas en Afganistán, tenemos que hacer una retirada en el año 2014, también tenemos que contar con Rusia. Rusia es un poder importante, una potencia importante con la que hay que contar. Pero por esa regla de tres, Rusia, a base de su política de hechos consumados, está ganando esta batalla. Bueno, vamos a ver, hasta el rabo todo es toro, ¿eh? Es decir, vamos a ver cuáles son las consecuencias económicas que esto produce para Rusia. En segundo lugar, hay una reflexión que hizo Gorbachov, que en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, Gorbachov plantea que el regalo que había hecho Khrushchev, porque esto fue un regalo de Khrushchev en el año 54, esto es de antes de ayer, en que pasa de Rusia a Ucrania, si hay que revertirlo. Y Gorbachov en sus memorias dice que si hacen eso, probablemente se enajenen la voluntad de Ucrania, del resto de Ucrania para siempre, y que por tanto no estaba en el interés de Rusia. En segundo lugar, como le he dicho, Rusia tiene garantizada la base de Sebastopol, que es la salida a los mares cálidos por la que han luchado siempre, y la posibilidad de tener allí 25.000 hombres en armas. Por tanto, sus intereses estratégicos están cubiertos. Y habría que buscar una fórmula para cubrir los intereses de la población rusa, que es mayoritaria en Crimea. Y eso es posible. En el acuerdo del 21 de febrero que hicieron Yanukovych y la oposición, con la presencia del ministro polaco, del francés y del alemán, se hablaba de una reforma de la Constitución de Ucrania para dar más competencias a la República Autónoma de Crimea y salvaguardar los intereses de esa población. Yo creo que hay solución, si es que se quiere buscar la solución y si se cambia el clima de confrontación en el que por desgracia estamos y en el que estaremos mientras no se restablezca la legalidad internacional, por un clima de confianza. Y al final esto podría servir para ser el primer paso a una zona de libre comercio. Pero ministro, vamos a ver, con la mano en el corazón, ¿usted cree que es posible que después de lo que hemos visto estos dos últimos días, Crimea, la gente de Crimea vuelva a izar la bandera de Ucrania, a arriar la bandera rusa, cuando luego su sentimiento, como usted acaba de contar, desde el año 54, solamente desde el año 54 pertenecen a Ucrania? ¿Usted cree, sinceramente, insisto, con la mano en el corazón, que este proceso es reversible? ¿Usted se imagina ese escenario en el que las tropas de Crimea vuelvan otra vez a las bases en las que estaban y de las que se marcharon ayer de una forma vergonzosa, y que arríen la bandera de Rusia y vuelvan a izar la de Crimea? A día de hoy es un horizonte muy difícil de imaginar, y eso exigiría un cambio no solo en las relaciones entre las autoridades de Kiev y las autoridades de Crimea, sino un clima de entendimiento entre los Estados Unidos y la Unión Europea por una parte y Rusia por otra, en que se garanticen los intereses de todas las partes. Pero a su respuesta, para ser muy claro, en este momento eso es un horizonte muy difícil de imaginar. Vamos a Jesús de Crimea. ¿Querías hacer, Juan Carlos, una pregunta? ¿Cataluña? Sí, quería volver un momento sobre el tema catalán, porque, bueno, yo todos los días en los medios catalanes desde hace muchos años tengo que defender la idea evidente de que yo soy tan catalán como ellos cuando hablo con los nacionalistas. No quisiera tener que recordar aquí que yo soy tan español como el ministro y que, por lo tanto, los planteamientos que evocan una estructura bilateral, una interlocución entre iguales, son muy nocivos para, en mi opinión, para el conjunto de España, y desde luego nos ponen a los contrarios al nacionalismo catalán, que somos muchos, en una posición de absoluta indefensión, porque nos sentimos desamparados por aquellos que deberían ampararnos, ¿no? Yo, con todos los respetos, ministro, porque además creo que usted tiene la razón jurídica en todo lo que ha dicho, no entiendo que vaya usted a acudir, usted o un segundo suyo, al Parlamento de Cataluña a dar explicaciones como si se tratara de dos países diferentes. No, yo dije con absoluta claridad y lo dije en Barcelona. Es decir, yo cuando hago una declaración que puede ser más o menos explosiva, voy inmediatamente a Cataluña y lo explico. Es decir, lo que dije es que si era un problema de discutir números,
un director general mío, que es el que ha hecho los números, lo puede explicar, que yo en ningún caso iba a comparecer en el Parlamento de Cataluña, pero que por supuesto estoy dispuesto, como por otra parte es mi obligación, a comparecer en el Parlamento español, donde tienen distintos portavoces y distintos grupos, a discutir de este o de cualquier otro tema. Creo que hay que enfocar el tema racionalmente. Creo que hay que proceder a un alto el fuego verbal, lo he dicho, y exponer razones. Es decir, cuáles son las realidades, qué es lo que es posible, cuáles son los motivos de desentendimiento, de desafección, porque cualquier motivo de desafección en cualquier parte de España al gobierno le preocupa. Somos responsables de los sentimientos de cualquier parte de España e intentar discutir y dialogar, evitar un choque de trenes y evitar un... Ministro, y entiendo que en esto está usted yendo de la mano totalmente del presidente Rajoy, ¿verdad? Bueno, aquí no hay matices ni diferencias entre ustedes, ¿verdad? Yo tengo, como cualquier miembro del gobierno, una absoluta lealtad al presidente Rajoy. Y vamos, cualquier indicación del presidente Rajoy sería, es para mí mucho más que una orden, vamos, es decir, no entiendo si el presidente entiende... Porque a veces ha dicho que usted es un verso suelto, que algunas de las declaraciones o de las comparaciones que haya podido hacer con Crimea han molestado en el Ejecutivo, son cosas que todos hemos leído. Bueno, supongo que quiero saber hasta qué punto en el Ejecutivo es muy amplio. ¿O representa también al presidente? Yo no he recibido ninguna indicación contraria del presidente. En el Ejecutivo hay mucha gente, supongo que tendré unos que sean más amigos que otros. Ya sabes lo que decía Adenauer, que hay enemigos a muerte y compañeros de partido. Pero desde el presidente no he recibido ninguna indicación contraria y desde luego haré siempre lo que el presidente, que tiene una enorme información, mucha más que yo, y tiene un temple que es muy de agradecer en una navegación tan complicada como esta. Pero yo creo que es importante el que nuestra gente, que está angustiada en Cataluña, los que se sienten españoles y fuera de Cataluña, tengan un relato alternativo. En la vida, en política y en la vida hay que dar explicaciones. Eso tiene riesgos, ¿eh? El que no corre riesgos es el que está al burladero. Si saltas a la arena te pueden cornear. Lo dice por usted, ¿verdad? Bueno, lo digo porque yo muchas por veces es quien da explicaciones y por tanto pues... Es que creo que hay que darlas. Insisto, si el debate se plantea en términos de la viabilidad económica depende del reconocimiento internacional y de la integración posterior de una hipotética Cataluña independiente de la Unión Europea. Esos son temas que tenemos que explicar. Insisto, no como una amenaza, sino porque es una advertencia. No queremos que a los catalanes les pase algo que nosotros consideramos que es malo. Me gusta mucho la mar. Y salir a la mar sin ver las cartas de navegación o sin ver los partes meteorológicos puede producir disgustos.